Hola a todos, yo soy Paula, mi compañera es Marianela, somos residentes del Hospital Aeronáutico Central y vamos a hablar sobre el linfoma de Burkitt. Decidimos tratar este tema ya que siendo una enfermedad muy poco frecuente, se presentaron 2 casos en nuestro hospital y casi de forma al mismo tiempo. Vamos a hablar una introducción, la clasificación, la fisiopatología, qué es el síndrome de lisis tumoral, cómo es el diagnóstico, el tratamiento y 2 casos clínicos. A modo de introducción, en el año 1957, el cirujano irlandés Denis Burkitt vio en Uganda a un niño de 5 años que presentaba tumoraciones en cuello y cabeza. Y también observó una niña que presentaba las mismas características. Entonces sospechó que se encontraba ante un nuevo tipo de cáncer que no estaba definido. Entonces comenzó una investigación y juntó datos de hospitales de África y encontró 41 casos que presentaban las mismas características, que además en la anatomía patológica se veía el mismo tipo de células. En el año 1961, Burkitt dio una conferencia en la cual el virólogo Michael Epstein sospechó que podía haber alguna asociación de algún virus con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces le pidió muestras a Burkitt para estudiarlas. En el año 1963 se bautizó esta enfermedad como linfoma de Burkitt y en el año 1964 Michael Epstein e Yvonne Barr publican un trabajo en el que revelan que hallaron partículas virales en las muestras de los cultivos de las muestras que les había enviado Burkitt. Entonces este virus posteriormente se llamó virus de Epstein-Barr y fue la primera vez en que se encontró una asociación entre un virus y el desarrollo de un cáncer. Una pregunta. ¿Qué creen que prolifera en el linfoma de Burkitt? ¿Células T, células B, células NK o macrófagos? Muy bien. La correcta era la B, células B. Bueno, ¿qué es el linfoma de Burkitt? Es un tipo de linfoma no Hodgkin de células B, que es de alto grado, es decir, que se caracteriza por ser agresivo, de crecimiento y diseminación rápidas, que se presenta más frecuentemente en niños y en adultos jóvenes. ¿Cómo se clasifican los linfomas? Se clasifican en linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Los no Hodgkin tienen una afectación más frecuente de múltiples ganglios periféricos, no se disemina por contigüidad, tiene una presencia extraganglionar habitual, en muchos casos leucemia y hay una afectación frecuente del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos. Y dentro de los linfomas no Hodgkin se encuentra el linfoma de Burkitt. Acá tenemos un gráfico con la frecuencia, no logramos encontrar datos de Argentina, pero estos corresponden a Estados Unidos. Un 40% de los linfomas corresponden a linfomas de Hodgkin, mientras que un 60% son linfomas no Hodgkin, y dentro de estos los más importantes o más frecuentes son el linfoma difuso de linfocitos B, el linfoma folicular, el linfoma de Malt, linfoma de linfocitos T maduros, y solamente un 2,4% corresponden al linfoma de Burkitt, que aproximadamente corresponde a 6 casos por millón de habitantes. La frecuencia en América del Sur es mayor que en Estados Unidos y la mayor prevalencia se da en África. ¿Cómo se clasifica el linfoma de Burkitt? Se clasifica en endémico, esporádico y asociado a inmunodeficiencia. El endémico se da en África ecuatorial y coincide con las áreas en que la malaria es endémica. Se da en los niños con un pico entre los 4 y los 10 años de edad, con mayor prevalencia en hombres, y se ha visto que el 99% de los pacientes con linfoma de Burkitt endémico son positivos para el virus de Epstein-Barr. El esporádico se puede dar en cualquier parte del mundo, se da en niños y adultos jóvenes, también con mayor prevalencia en hombres, y tiene una edad media de presentación de 30 años. Y solamente se asocia en un 30% a virus de Epstein-Barr. Y la asociada de inmunodeficiencia principalmente se da en infectados HIV y con menor frecuencia en inmunosuprimidos por trasplante.
En cuanto a la etiología de la enfermedad, tenemos varios factores. Tenemos factores genéticos predisponentes, tenemos virus, principalmente el virus de Epstein-Barr, el HTLV 1 y 2, el HIV. El virus de Epstein-Barr, en realidad el mecanismo no está del todo dilucidado, pero lo que genera es una estimulación antigénica crónica, lo cual lleva a una estimulación del sistema inmune. Esto produce rearreglos de las inmunoglobulinas y aumenta la probabilidad de que se produzca un rearreglo aberrante con la consecuente activación de un protoncogen que más tarde Marianela les va a comentar. Después tenemos factores ambientales, ya sea radiación, tóxicos. Tenemos el estrés y depresión, que son factores muy importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Según nos comentaron en el servicio de hematología del hospital, todos los pacientes con linfoma o leucemia, siempre que se les realiza una anamnesis, refieren en los 6 meses previos al diagnóstico haber sufrido algún evento muy estresante, ya sea divorcio, fracaso laboral, muerte de familiar, etc. Y tenemos otras enfermedades o comorbilidades. Ahora las dejo con mi compañera Marianela, que les va a hablar de fisiopatología y diagnóstico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. Lo que ocurre es una proliferación exacerbada de los clones del linfocito B dentro de los centros germinales ubicados en los ganglios linfáticos. Esto va a llevar a un aumento masivo de la tumoración, ¿sí? No solamente se va a dar en un ganglio específico, sino que se puede dar en múltiples, y además tiene alta predilección este linfoma por sistema nervioso central y médula ósea. Bueno, dentro de los linfocitos B y de otras células, hay un gen que es el gen MYC, que es un oncogen, que se encuentra en la región 24 del brazo corto del cromosoma 8. Este gen codifica para la proteína MYC, que actúa tanto como factor de transcripción inhibitorio como activador. Ahora bien, este gen se va a expresar en alta tasa durante embriogénesis en células de tejido con alta capacidad proliferativa, mientras que va a ser indetectable en células de diferenciación terminada. Esta proteína se une como factor de transcripción a un 10 o 15% del genoma, y según a qué parte del genoma se una va a actuar regulando la proliferación, la diferenciación, la síntesis, la apoptosis celular. Ahora bien, ¿qué pasa en el linfoma de Burkitt? Bueno, el gen MYC se trasloca con la cadena pesada de inmunoglobulina en el 80% de los pacientes, mientras que en el 20% restante se trasloca con las cadenas livianas kappa y lambda, estas inmunoglobulinas. Según el punto de reordenamiento y la ruptura, se va a clasificar en clase 1, 2 y 3. La clase 1, la ruptura se va a dar en el primer exón del gen MYC, la clase 2 cerca de la región 5' y la clase 3 un poco más alejada de la región 5'. Bien, en la clase 1 y 2 va a predominar el linfoma de Burkitt esporádico y asociado a autoinmunodeficiencia, mientras que en la clase 3 va a predominar el endémico. Ahora bien, hay un 10% de los pacientes que si se le hace un FISH, una PCR, un Saude Blond, no vamos a ver una translocación entre el gen MYC y las cadenas de inmunoglobulina. Entonces hay hipótesis que se cree que hay alguna desregulación en unos microRNAs que se insertan en el gen, o puede ser que ocurran mutaciones puntuales dentro del gen MYC. Cualquiera de los dos sea el motivo, va a ocurrir una desregulación y una sobreexpresión del MYC, que lo que va a hacer es, en última instancia, que ocurra una proliferación exacerbada de estos linfocitos B y además que se detengan en el centro germinal y no puedan proliferar a linfocitos B de memoria o células plasmáticas. Muy bien, ahora les voy a comentar la clínica del paciente. La clínica del paciente va a depender mucho de dónde se aloje la masa tumoral, del tamaño y de cuánto se está replicando este linfoma. Principalmente, acá, en el linfoma de Burkitt endémico vamos a ver principalmente masas tumorales en la región cervical, mayormente. También se puede ver en la región abdominal, se ha visto en mama, se ha visto en riñón y muchas veces prolifera al hueso maxilar, ¿sí? Y orbital. En el linfoma de Burkitt esporádico se va a ver que mayormente la masa tumoral va a ser a nivel gastrointestinal, intestino, estómago. También se ve algunos casos en la región cervical, pero es menos frecuente. Y también se puede ver en riñón. Con respecto a la sintomatología inicial, va a ser bastante inespecífica. El paciente llega a la consulta porque tiene una tumoración en la región cervical,
o sea, si lo puede ver, ¿no? O puede también consultar por vómitos, náuseas, pérdida de peso en un poco tiempo, si el linfoma se encuentra en la región gastrointestinal, ¿sí? Pero los síntomas son bastante inespecíficos. Muchas veces, como les contó mi compañera, estos linfomas tienen una alta tasa de proliferación, entonces se genera un síndrome de lisis tumoral espontáneo, lo cual va a generar náuseas, vómitos en estos pacientes que pueden que lleguen y consulten por esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del linfoma de Burkitt? Inicialmente, obviamente, el médico va a ver la clínica del paciente, se le va a hacer una tomografía o una ecografía, se le va a hacer una punción de ese ganglio, se le va a enviar a anatomía patológica, donde van a hacer una inmunofenotipificación y biología molecular. Según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico requiere todas estas características: clínicas, morfológicas, inmunofenotípicas y moleculares. Ninguna de ellas por sí sola es gol estándar para poder diagnosticar la enfermedad. Con respecto a la clínica, bueno, depende de la variante tumoral, de la localización, y el médico va a tratar de encasillarla en endémica, esporádica o asociada a inmunodeficiencia. Con respecto a la morfología, con tinción hematoxilina-eosina, se va a ver un patrón característico de cielo estrellado, donde, como vemos acá, el cielo serían todos esos linfocitos B atípicos que presentan un núcleo con cromatina laxa, pueden presentar algunos nucleolos, el citoplasma va a ser basófilo y pequeño, y las estrellas van a ser macrófagos que tienen en su interior detritos celulares propios de la alta tasa de apoptosis que tiene este tejido. También se le va a hacer inmunofenotipificación, en el cual vamos a buscar marcadores de linfocitos B, como son CD19, CD20, CD79, PAX5 y otros. Y también se va a buscar marcadores de centros germinales, ¿sí? Donde yo les conté que se alojan los linfocitos estos atípicos. Algunos de ellos son CD10, BCL6, CD38, CD43 y el KIT67, que es un índice de proliferación. Acá vemos un CD10 positivo, se utilizan anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra CD10. Vemos un KIT67 cercano al 95% y un BCL6 positivo. Y además, si el laboratorio cuenta con esto, se va a hacer una biología molecular para ver la translocación del gen MYC con la inmunoglobulina de cadena pesada o cadena liviana. Acá vemos un FISH en el cual hay una translocación del gen MYC con la inmunoglobulina de cadena pesada. Bien. Además, se le van a realizar otros estudios complementarios al paciente, un laboratorio completo, hemograma, coagulograma, función renal, hepatograma y serología, por lo que contó mi compañera con la asociación que tiene con virus como el Epstein-Barr, HIV, HTLV, entre otros. Seguido de esto se le va a hacer también una tomografía de pecho, abdomen y pelvis para poder descartar cualquier otra masa tumoral no vista hasta el momento, y se le va a hacer una biopsia medular y una citología de líquido cefalorraquídeo porque, como ya les comenté, estos tumores tienen alta predilección por el sistema nervioso central y tenemos que descartar. Todo esto va a permitir estadificar la enfermedad del paciente. Bueno, una posible complicación es el síndrome de lisis tumoral. ¿Por qué alteraciones se caracteriza? No lo dijimos, pero por ahí lo saben de verlos en sus hospitales. Muy bien, la correcta era la 2.
Bueno, como dije, el síndrome de lisis tumoral es una posible complicación de este linfoma. Se da principalmente en neoplasias de alta velocidad de crecimiento, como la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma de Burkitt. Y es una alteración electrolítica que puede acompañarse o no de insuficiencia renal aguda. Se puede dar tanto espontáneamente o secundario a la quimioterapia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una lisis de una gran cantidad de células tumorales con la consecuente liberación del contenido intracelular. Entonces, a partir del ADN, lo que se va a generar va a ser ácido úrico y se va a liberar potasio y fósforo. Entonces, lo que se va a observar va a ser una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, una hiperpotasemia y una hipocalcemia secundaria a la hiperfosfatemia. Bueno, y el paciente, la sintomatología que va a presentar, como dijo mi compañera, va a ser náuseas, diarrea, vómitos, pero las complicaciones más importantes serían la insuficiencia renal, que principalmente se va a deber a la hiperuricemia, pero también por la hiperfosfatemia. Después, debido a un aumento del potasio, va a ser muy peligroso porque el paciente puede morir por una alteración cardíaca, ya sea taquicardia, arritmia, paro cardíaco. Y la hipocalcemia lo que va a generar va a ser convulsiones, arritmias. Entonces, es muy importante prevenir este síndrome. Y lo que se hace es 24 a 72 horas antes de iniciar el tratamiento quimioterápico, lo que se va a hacer es un tratamiento preventivo. Lo que se va a hacer es una hidratación para aumentar el flujo sanguíneo renal y así aumentar la excreción de ácido úrico y fosfato. Se va a hacer una alcalinización para que se alcalinice la orina y se aumente la solubilidad del ácido úrico y su excreción. Y se va a hacer una disminución del ácido úrico, ya sea con alopurinol o rasburicasa. El alopurinol va a inhibir a la xantinoxidasa y la rasburicasa va a transformar el ácido úrico en alantoína. La rasburicasa es un medicamento más novedoso, pero es mucho más costoso. Presenta muchas ventajas, como ser que tiene un inicio de efecto mucho más rápido, una vida media más prolongada, no presenta interacciones medicamentosas y no requiere un ajuste de dosis. Pero la desventaja es su elevado costo. Y me faltó decir que este síndrome se define con al menos 2 criterios. Una creatinina sérica que sea el doble del valor normal para la edad, un ácido úrico mayor o igual a 8, un fósforo mayor o igual a 5, un potasio mayor o igual a 6 y un calcio menor o igual a 7. En cuanto al tratamiento del linfoma de Burkitt, lo que se usa es un esquema quimioterápico intensivo que incluye una enorme cantidad de fármacos, que existen varios esquemas como el Codox-IVAC, el R-POCH, el Hiper-CEVAD, que siempre se usan en conjunto con el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que va a hacer es unirse al CD20 de los linfocitos B, estimulando su muerte por apoptosis. Y es importante iniciar el tratamiento con rapidez luego del diagnóstico, ya que dijimos que es una enfermedad de una velocidad de replicación muy alta. En cuanto a nuevas estrategias que están en estudio, se está desarrollando en España un fármaco que lo que hace es inhibir al gen MYC por medio de inhibidores del bromodominio extraterminal o BET. Tenemos a la proteína BRD4 que tiene un bromodominio por el cual se une al gen MYC, estimulando su transcripción. Entonces esto lleva a una proliferación de células cancerosas. Y el fármaco llamado JQ1 lo que hace es inhibir el bromodominio, impidiendo que el BRD4 se una al gen MYC. Esto va a hacer que se bloquee la transcripción del gen y por lo tanto se impida la proliferación de células cancerosas. Se basa en un mecanismo epigenético que impide la transcripción de MYC, que se encuentra en etapa preclínica. Se ha visto que produce un cese de la multiplicación celular, un comienzo de la diferenciación celular y se ha visto que prolonga la sobrevida de ratones, pero presenta desventajas como ser que carece de especificidad porque puede inhibir la expresión de múltiples genes, no solo el MYC. Hay otras proteínas lectoras, además del BET, es decir, que el gen MYC se puede activar por medio de otras proteínas y por lo tanto es necesario continuar con los estudios. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad que tiene una expectativa de sobrevida de 3 a 6 meses. Y los factores de mal pronóstico son una edad mayor a 60, un nivel elevado de LDH, masas tumorales voluminosas y presencia de más de 2 localizaciones extraganglionares de la enfermedad. Ahora comenzamos con los casos clínicos. El caso clínico 1 es un paciente masculino de 23 años que consulta en el hospital por desmayos, astenia, disnea, palpitaciones, catarsis negra o melena desde hace un mes. Presenta dolor y distensión abdominal. En cuanto al laboratorio, lo llamativo que se encontró fue un hematocrito de 15,5 y una hemoglobina de 4,7,
y el resto de las funciones, renal, hepática y coagulograma, se encontraban normales. Presenta como antecedentes gastritis aguda, se medica habitualmente con omeprazol y niega uso de AINES, y se establece un diagnóstico presuntivo de síndrome anémico secundario a una hemorragia digestiva alta. Entonces se realiza una transfusión y una carga de hierro endovenosa con una buena respuesta, y se solicita una videoendoscopía digestiva alta, en la cual se ve una lesión ulcerada gástrica de aspecto neoproliferativo, a la cual se toman biopsias, es decir, un tumor gástrico. Se le realiza una serología y resulta negativo para hepatitis C, para hepatitis B y hepatitis A, y negativo para HIV, y es positivo para anticuerpos IgG de virus Epstein-Barr. En cuanto a la anatomía patológica, lo que se ve es una infiltración difusa por proliferación neoplásica, constituida por células de gran diámetro, núcleos irregulares, núcleo evidente, frecuentes mitosis, fenómenos de apoptosis con abundantes histiocitos que fagocitan restos celulares, lo cual es el llamado cielo estrellado que les comentó mi compañera. Se le realiza entonces una inmunomarcación y da positivo para CD20, CD10, BCL6 y Ki67, lo cual es compatible con el linfoma de Burkitt. Entonces se establece el diagnóstico. Se le realizan 2 ciclos de quimioterapia y se le realiza una profilaxis antibiótica con levofloxacina, fluconazol y TMS para prevenir posibles infecciones. Se realiza un primer ciclo el 9 de enero y un segundo ciclo el 29 de enero. Acá tenemos un resumen de los laboratorios que se realizaron durante los 3 meses que estuvo internado el paciente. Acá vemos los valores de ácido úrico, LDH, calcio, fósforo, potasio, y lo que vimos es que no se reúnen 2 criterios para definir que haya tenido un síndrome erisis tumoral, por lo tanto decimos que se realizó un correcto tratamiento preventivo con allopurinol. Y lo que vemos es que presentaba unos valores muy elevados de LDH, lo cual es un factor del mal pronóstico. El 18 de febrero se ve en una tomografía una masa tumoral importante con compromiso mediastinal, se ve una infiltración pulmonar que lo que hace es llevar a una compresión de la vena cava superior. El 21 de febrero sufre un tromboembolismo pulmonar, tiene una mala mecánica ventilatoria, se descompensa y al día siguiente sufre un paro cardiorrespiratorio y fallece. Bueno, yo voy a continuar con el último caso, el caso clínico 2. Un paciente que ingresa más o menos en la misma época que el primer paciente, es un masculino de 21 años, hace una consulta en consultorio externo porque se nota un tumor en la región cervical derecha. Y dice que hace 2 meses lo tiene y evolucionó en crecimiento. No tiene ningún otro signo ni síntoma asociado. Se le realiza una ecografía cervical donde se ve una masa heterogénea de 72 por 32 milímetros, predominio sólido, de límites mal definidos, con importante vascularización asociada a la misma, se reconocen otras imágenes ganglionares de morfología no habitual. A partir de esto se decide hacer una punción del ganglio y luego de esta se le da de alta y se le recomienda que vuelva en una semana para ver si había algún resultado. También antes de dar el alta, lo que se hace es un laboratorio en los cuales vemos hemograma, hepatograma, función renal, ionograma y coagulograma normales. Un día antes del turno que tenía programado el paciente, vuelve a una consulta por guardia médica, donde refiere que hace 5 días tiene fiebre, vómitos, y se lo interna para hacer el diagnóstico y el seguimiento. En ese momento se hace un laboratorio donde se ve nuevamente hemograma, hepatograma, función renal, ionograma y coagulograma normal. Se le hace una serología donde vemos que el paciente cursó con una Epstein-Barr en el pasado y un citomegalo, y HIV, hepatitis B, HTLV, hepatitis A y monotest son negativos. A los días de estar el paciente internado llega el resultado de anatomía patológica, ya que lo derivamos a la Fundación Favaloro porque no contamos con esto en nuestro hospital. Y se ve este patrón característico que les comenté de cielo estrellado, con linfocitos atípicos y los macrófagos con detritos en su interior. Junto con esto llega la inmunomarcación, donde se ve que el paciente presenta CD20 positivo, CD10 positivo, BCL6 positivo y un KIT 67, que es un indicador de proliferación, 98%. Todo esto hace que lleguemos al diagnóstico del linfoma de Burkitt. Además, este paciente presentó infiltración medular en la primera etapa, donde vemos, marcado con la flecha, estos linfocitos atípicos con cromatina laxa, citoplasma pequeño y basófilo, y acá no se ve, pero nosotros lo vimos en el microscopio que tenía algunos nucleolos.
El día 12 se le hace, o sea, 12 días después, se le hace una tomografía y se ve que el tumor duplicó en tamaño, o sea que acá vemos la proliferación exacerbada que presentó. Y se le programan 5 ciclos de quimioterapia. Bueno, vemos que inicialmente se le programa con R-Codox y R-IVAC, pero después en el segundo ciclo se le da R-IVAC y el paciente empieza a evolucionar bien. Hasta el tercer ciclo evoluciona bien, de hecho en el tercer ciclo se le hace otra PAMO donde se ve que revirtió la infiltración medular, o sea, entró en remisión. Y a partir de más o menos la mitad del cuarto ciclo, el paciente otra vez se le hace una PAMO nuevamente y se ve que tenía infiltración del 80%. Y además que la masa tumoral estaba nuevamente aumentando, o sea que eso nos hace pensar que genera una resistencia a la quimioterapia. Acá mostramos también un laboratorio a lo largo del tiempo, donde vemos, como decía mi compañera, que tiene ácido úrico normal, fósforo, magnesio y potasio normal, creatininas dentro de los valores, por lo cual el paciente fue correctamente tratado para prevenir el síndrome de lisis tumoral. El paciente, también la quimioterapia va dirigida a médula porque este linfoma leucemizó, ¿no? El paciente en el último tramo del tratamiento presenta plaquetopenias intensas, por lo cual debe ser politransfundido reiteradas veces. Bueno, el 2 de julio el paciente comienza con desmejoras progresivas, aumenta mucho la masa tumoral. De hecho, hay una gran infiltración en médula, en senos esfenoidales y en las vías aéreas superiores. Sufre una descompensación, además presenta neutropenia febril producto de una Klebsiella pneumoniae y bueno, unos días después evoluciona con insuficiencia ventilatoria, sangrado broncoalveolar masivo, shock hipovolémico y termina muriendo. Los dos casos, fíjense que son pacientes jóvenes. Fue raro porque fue simultáneo en el tiempo, a los dos se los previno el síndrome de lisis tumoral con alopurinol, el cual respondió bien, pero bueno, como sabemos y la bibliografía lo remite, estos pacientes tienen muy mal pronóstico. Bueno, como conclusiones de nuestro trabajo, que el linfoma de Burkitt es un tumor muy agresivo por su alta tasa de replicación y proliferación de linfocitos B, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Es fundamental, luego el diagnóstico, iniciar rápido ciclos de quimioterapia, ya que evoluciona muy rápidamente. Es fundamental también evitar el síndrome de lisis tumoral. Y bueno, lamentablemente estos linfomas tienen un muy mal pronóstico, por lo cual la mayoría de los pacientes luego de ser diagnosticados mueren lamentablemente. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecernos a nuestros compañeros de residencia que nos escucharon un par de veces, al Servicio de Oncología y bueno, a todos ustedes por quedarse hasta el final y escucharnos. Muchas gracias.